Muy bien, muy buenas tardes. En este video vamos a abordar la presentación del parágrafo 261. Tal y como lo mencionábamos en el video anterior, que es introductorio a esta parte del derecho político interno, estamos nosotros trabajando cuáles son los rasgos sustantivos fundamentales propios al Estado en tanto realización de la idea de la voluntad. Entonces, en este momento, si pudiéramos nosotros definir en una sola línea el parágrafo 261, yo les propondría que le pusiéramos este título: la necesaria unión ética entre ley universal y deber moral particular en el Estado político. Yo creo que ese sería el título. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Para Hegel, el Estado es la institución ética que fundamentalmente se caracteriza por vincular dos fuerzas éticas. Por una parte, la universalidad de la ley de una comunidad. ¿Qué quiere decir eso? De una comunidad, pues de una comunidad histórica, ¿cierto? Pero debemos nosotros reafirmar o recordar algo que ya habíamos dicho en el anterior video, y es que la comunidad ética del Estado se impone sobre los individuos a través de leyes, y esas leyes subordinan a las instituciones como la familia y la sociedad civil, las otras instituciones del Estado, pero también subordinan a los individuos. Entonces, de manera inmediata, de manera particular, y eso también aparece en la tradición de la filosofía política moderna, específicamente yo recuerdo mucho el caso del iusnaturalismo moderno, específicamente autores como Thomas Hobbes, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver claramente en el Leviatán, específicamente en los libros 13 y 14, y en el 16 y 17 aparece como que el Estado subordina a los individuos, se impone sobre los individuos. Y los individuos tienen una relación en ese sentido tensa con el Estado, porque podríamos nosotros pensar que el Estado es de alguna manera como un peso, como una carga, como una molestia, como una actitud reactiva con el Estado en tanto algo separado de nosotros. Y desde ese punto de vista, el Estado aparece como un poder, diríamos en alemán, Macht, como una forma de control sobre los individuos, pero y sobre las instituciones de la sociedad civil. Pero el autor lo que nos quiere decir es que esa fuerza o ese poder superior que domina, que se hace un señor sobre las libertades individuales y se impone sobre esos intereses, es una representación que no podemos nosotros tolerar o admitir, porque no es esa la comprensión especulativa que Hegel nos quiere mostrar. ¿Por qué? Porque, y ese es el punto B, el momento B del Estado, porque la singularidad sabe que la universalidad de la comunidad política e histórica del Estado tiene un significado normativo para él en tanto que participan de la misma esencia ética. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma o el principio normativo que lleva al individuo a buscar sus intereses, de alguna manera se conecta con esa institución estatal y sus instituciones de poder, normativas, legales o impositivas. Es decir, hay una conexión inmanente, ese es el término que usa Hegel, inmanente, entre voluntad individual y ley universal o instituciones universales del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que el individuo singular sabe que tiene en sí la libertad universal del Estado, es decir, que el Estado no es simplemente controlador, no es una ley normativa impuesta, sino que también se le muestra como una condición que le da significado a su propia libertad individual. En términos de Hegel,
el individuo sabe que tiene derechos frente al Estado y también deberes ante ese Estado. Entonces, eso es lo interesante de Hegel, que Hegel nos muestra que libertad individual y libertad particular no son opuestas, sino que son momentos de la libertad, son momentos de la idea de la libertad. Por eso en el video anterior les hice el esfuerzo de hacer una presentación de cómo aparecen esos distintos momentos de la idea de la libertad. Entonces, el trabajo de la idea, la dura educación del concepto, como diría Hegel, como diría el maestro, es cómo se reconcilian la libertad ética o la idea ética entre individuo y universalidad, entre ciudadano y Estado. Cómo nosotros podemos realmente reconocer que el Estado es parte de nuestro mundo ético, de nuestro mundo de libertad, pero en una condición separada que debemos estar de alguna manera o que estamos articulados con él. Lo primero es entender que el Estado no es un poder solamente gubernativo, o sea, el Estado no es solamente una estructura de control o de poder externo que monopoliza, por ejemplo, las armas, como muchas veces se nos dice, digamos, como en un lenguaje ordinario, o o en un lenguaje especializado más propio de la ciencia política, en donde dice, ¿qué es el Estado? Pues el que monopoliza las armas y monopoliza la fuerza. No es solamente eso. Sí, claro, monopoliza la fuerza y monopoliza las armas, pero eso es un aspecto del Estado, pero no es la comprensión real del Estado. Porque lo que realmente, especulativamente es el Estado, es una comunidad ética universal e histórica. Recordemos que Hegel tiene una concepción aristotélica del Estado, una concepción orgánica del Estado y una concepción que está muy influida también por la física moderna. En el famoso cuaderno de Ringia, en el cuaderno del curso de la filosofía del derecho del semestre del invierno de 1819-1820, el autor usa dos ejemplos para explicar eso. Una parte, el organismo. Entonces, ¿cómo es el Estado? El Estado es como un organismo viviente que tiene distintos órganos, a veces órganos que pueden entrar en una relación tensa o en una dinámica de enfrentamiento, pero que en la relación de ese enfrentamiento se concilian, se organizan o se reconcilian. En ese sentido, el organismo del Estado político es un organismo viviente, en donde tenemos distintas instituciones de la sociedad civil que muchas veces son antagónicas, pero que en su antagonismo se pueden llegar hasta cierto punto a articular y a reconciliar. Igual la institución de la familia al interior del Estado. Y el otro ejemplo es el ejemplo del sistema solar. El sistema solar, en el sistema solar tenemos distintos cuerpos celestes, ¿cierto? Que están separados, pero que de alguna manera están articulados por fuerzas que no podemos ver, pero que son reales porque las podemos comprender desde un punto de vista científico. Recordemos la importancia de Newton, de Kepler y de la comprensión de la naturaleza como un todo, como un gran sistema natural que influencia a Hegel. Entonces el Estado es un gran todo que reconcilia individualidades, que reconcilia intereses, que reconcilia instituciones, ¿cierto? Y que aparece como una comunidad política en la cual tiene valor y sentido y raíz esa comunidad ética como una raíz para los individuos, para la realización de sus propios intereses, de su propia libertad particular. Recordemos en ese sentido la influencia griega del filósofo de esta gira, es decir, de Aristóteles, de manera que para Hegel el Estado es una gran coinonía política, una comunidad política en la cual el individuo particular se reconoce, se reconcilia, encuentra su propia identidad, no porque se pierda,
la identidad del individuo, sino porque el individuo ve que a través, por medio o en la relación comunitaria, puede realizar o planificarse su propio interés particular.